Hola a todos. En este video vamos a ver un ejercicio de ejemplo para ir revisando los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora. Para ello vamos a hacer un pequeño sistema de administración de consultas de un hospital que tenemos el diagrama UML acá. El elemento principal es el hospital en sí, que tiene tres atributos: nombre y dirección, que son strings, y consultas, que es una lista que va a contener consultas. Así vamos a tener que agregar también sus métodos init y str, y aparte unos cuantos que nos van a servir, que son agregar consulta, que recibe una consulta y agrega a la lista; eliminar consulta, que hace lo mismo, recibe una consulta y elimina la lista; buscar una consulta por paciente, buscar una consulta por doctor. Y esos van a retornar una lista con todas las consultas que tuvo un determinado paciente o un determinado doctor según el caso que estamos haciendo. Lo siguiente que vamos a tener es, evidentemente, las consultas, que tiene que tener un paciente, un doctor, una fecha, una hora, y vamos a tener un parámetro o un atributo que dice fue efectuado, que va a decir si esa consulta ya se realizó o no se realizó. Y vamos a tener un atributo de clase que va a tener un valor fijo de 50.000 guaraníes, que va a significar que todas las consultas valen 50.000, pero no necesariamente. O sea, inicialmente todas valen 50.000, pero podemos tener una consulta que sea más cara, entonces podemos cambiar ese valor de costo para esa consulta en específico. Vamos a ver más adelante. Así también declaramos los métodos inicializador. Vamos a declarar un método cobrar, que va a ser pseudo privado. Eso quiere decir que Python no va a impedir que se acceda a ese método desde afuera de la clase, pero como desarrollador nosotros tenemos que saber que no es conveniente acceder a métodos o atributos que empiezan con un guión bajo, sobre todo cuando trabajamos con librerías que hicieron otros programadores o que sea proveído por otra persona. Vamos a tener un efectuar que lo que va a hacer es invocar el método cobrar y marcar fue efectuado como verdadero, y calcular costo. Vamos a ver más adelante que tiene que ver en cuenta con si el paciente es asegurado o no. Así también vamos a tener su representación en string. De la clase consulta vamos a agregar para hacer una clase consulta urgencia, y la única diferencia va a ser que el costo va a ser mayor, porque una consulta de urgencia requiere atención de más rapidez o lo que sea, entonces tiene un valor más elevado. Para el siguiente grupo de clases que vamos a tener son las clases paciente y doctor, que sabemos que tienen un conjunto de atributos comunes como son nombre, apellido y cédula. Entonces vamos a crear una clase persona que tenga esos tres y vamos a agregar a partir de ahí las clases paciente y doctor. Para paciente tenemos el atributo es asegurado, que es booleano, y para doctor vamos a tener la especialidad en la que trabaja el doctor. Para este ejercicio vamos a asumir que cada doctor tiene una sola especialidad o atiende una sola especialidad en el hospital. Teniendo definido entonces nuestro panorama, vamos a pasar a desarrollar nuestro código en sí. Para eso vamos a ir al editor y vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a llamarle persona.py. Cuando tenemos un ejemplo de un programa que tiene varias partes, nos conviene siempre empezar por la parte más pequeña, la parte que no depende de otras. Si intentamos empezar por hospital, vamos a llegar a un problema porque vamos a tener que trabajar con consultas y si no tenemos definida la clase de consultas, no vamos a poder seguir avanzando. Lo mismo, si empezamos por consultas, vamos a necesitar de un paciente y de un doctor y no vamos a poder seguir avanzando porque vamos a necesitar de esas clases. Si empezamos por paciente y doctor, necesitamos sí o sí heredar de persona, entonces nuestro candidato a empezar es persona. Vamos a dividir entonces nuestro código en tres módulos. El primero va a ser el módulo persona, que va a contener la clase persona, la clase paciente y la clase doctor. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo entonces. Entonces en nuestro archivo persona.py vamos a declarar una clase que se llama persona, que va a tener los atributos nombre, apellido y cédula. Una forma de hacer más legible nuestro código es escribiendo al comienzo de la clase mismo, sin inicializar valores, los atributos que vamos a crear. Por ejemplo, podemos tener acá nombre y el tipo. También apellido de tipo str y cédula. Esto no está inicializando ninguna variable porque nosotros no estamos utilizando la palabra es igual, sino que estamos diciéndole más a una persona o a nosotros mismos. Cuando vamos a leer nuestro código, esos son los atributos que va a tener esta clase. Es bastante útil para poder leer nuestro código. Ok, seguido de esto, declaramos nuestro método inicializador, o sea, realmente sobre escribimos. Este tiene que recibir el parámetro self, tiene que recibir el nombre, que va a ser de tipo string, y tiene que recibir el apellido, que va a ser de tipo string, y tiene que recibir la cédula, que va a ser de tipo entero. Esto podemos asignar directamente a cada una de las propiedades. Fíjense que al haber yo declarado esto acá, la ayuda del Visual Studio Code ya me detecta automáticamente eso como una propiedad. Si yo no hubiera puesto esto acá, vamos a comentar por ejemplo esto, y yo pongo app, él no me va a detectar. Entonces, poner esto acá nos indica tanto a nosotros como a otras personas que están leyendo que esos son los atributos de una clase, y también nos ayuda a escribir más rápido nuestro código porque el editor de código ya sabe que ese es un atributo para nuestra clase. Entonces esto le asignamos al parámetro, le decimos apellido y self.cédula igual a cédula. Lo siguiente que podemos definir es nuestro método str,
que es la representación en forma de string, que sabemos que recibe la instancia misma y retorna un string. Entonces acá le podemos decir return y ponemos nombre y a esto le pasamos self.nombre, y para hacer un poco más formateado vamos a hacer de esta forma. Lo siguiente va a ser apellido y le pasamos como valor self.apellido, y lo último que vamos a pasarle al str va a ser la cédula. Entonces ahí se queda self.cédula. Muy bien. Lo siguiente que podríamos hacer es asignarle a cada una de estas propiedades su getter y su setter. Podríamos hacer esto por medio del decorador property, y como les había mostrado anteriormente, podemos hacer snippets que nos facilitan hacer el código más rápido. Entonces podemos hacer el nombre, que es el tipo str, y ahí ya tenemos listo nuestra propiedad. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto versus utilizar el método tradicional de get nombre y set nombre que ya habíamos, o sea, aparte de lo que ya habíamos visto anteriormente, que hacer esta asignación le llama al setter y llamarle a, por ejemplo, self.nombre le llama al getter? Otra propiedad, o sea, otra ventaja que tenemos es que si yo quiero hacer primero un código que sea un prototipo, yo puedo borrar nomás esto y esto ya me sirve, ¿ok? Ahora, si yo hiciera un método que sea def set nombre, por ejemplo, que recibe self y nombre y hace self.nombre igual a nombre, y ahora entonces acá, en vez de hacer esto, tendríamos que hacer self.setNombre o setNombre más, no, self.setNombre y pasarle ahí nombre. Esto está mal inventado, ahí está, por eso no me estaba reconociendo. Y pasarle el nombre. ¿Qué problema tenemos ahí? Nosotros, para poder avanzar en nuestro código, tuvimos que modificar lo que ya escribimos anteriormente. Sin embargo, si yo acá hubiera dejado nomás el self.nombre igual al nombre, yo puedo dejar así mi código y más adelante, cuando tenga tiempo, cuando quiera hacer una validación de los datos, yo puedo declarar entonces con el declarador property, puedo declarar ya las variables que necesito y yo no necesité modificar nada del código que escribí anteriormente, sino que yo puedo añadir funcionalidad sin modificar lo que ya había escrito antes. Eso es una buenísima idea para poder escalar nuestro código sin trabajar de más. Por este ejercicio, como no vamos a dejar de lado las validaciones, vamos a enfocarnos más en lo que tiene que ver con los conceptos de programación orientada a objetos en sí. Así que vamos a dejar este atributo en sí para mostrar que se puede hacer de esta forma, pero para apellido y cédula lo vamos a dejar así. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar entonces las clases que heredan de persona, que son paciente y doctor. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es paciente, que sabemos que la propiedad que tienes es asegurado, y tenemos que declarar su inicializador, str, y un método que sea contratar seguro, que lo que va a hacer es modificar este es asegurado. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a trabajar nuestro editor y vamos a crear acá entonces nuestra clase paciente, que va a agregar de persona. Nuevamente vamos a declarar nuestra propiedad acá, es asegurado, que es el tipo bool, para indicarle ya al editor que esa es la propiedad con la que vamos a estar trabajando. Su método inicializador va a ser bastante parecido al de persona. Entonces podemos copiar y pegar esto acá y le agregamos el parámetro que necesitamos, que es asegurado, que tiene que ser tipo bool. Para inicializar estos atributos que pertenecen a la clase persona, vamos a llamarla super.i y le pasamos los atributos que requiere, que son nombre, apellido y cédula. Y después inicializamos el que corresponde al paciente, que es asegurado. Entonces, self.asegurado igual a asegurado. Muy bien. El siguiente método básico que teníamos era def str self, que retorna un string, y vamos a hacer que retorne primero la representación en string de persona, y a esto vamos a concatenarle o sumarle un string que contenga si es asegurado o no. Entonces vemos que esto termina con un salto de línea. Entonces lo siguiente que podemos ponernos ya es asegurado, y acá podemos poner como signo de interrogación, ya que es una pregunta, y ahí decimos self.asegurado. Me sale todo en azul porque no declaré como una variable. Ahí está. Entonces podríamos poner detrás esto acá, así. Bien. El método que nos falta entonces es contratar seguro. Vamos a definir esto acá más abajo. Y vamos a definir def contratar seguro, que recibe la instancia y no retorna nada. Lo que vamos a hacer con este método es primero chequear si el paciente ya está asegurado o no. Entonces, si el paciente es asegurado, entonces vamos a imprimir el paciente ya es asegurado. Acá incluso podríamos poner el paciente de nombre tal y apellido tal, ya es asegurado, pero
Para este video vamos a dejar así nomás. Y lo siguiente que podríamos hacer es else self.esAsegurado igual a true. Bien, una recomendación que podemos hacer para no tener este indentado anidado acá y dejar esto en primera línea es poner una sentencia de return acá. ¿Qué es lo que hace un return sin nada enfrente? Es básicamente cortar la ejecución del método. Entonces, si es asegurado era true, esto va a imprimir esta línea y va a cortar la ejecución del método sin retornar nada. Sin embargo, si no era asegurado, él no va a entrar al if y va a ejecutar esta línea directamente. ¿Qué nos permite esto? Nos permite quitarnos la indentación y, segundo, al quitar la indentación nosotros vemos lo que hace el método en primera línea. O sea, nosotros tenemos que estar buscando en un árbol, digamos, de ifs, o sea, un montón de ramas de ifs o de indentaciones, qué es lo que hace el método en sí, sino que ya tenemos ahí a primera vista qué es lo que hace. Con eso completamos entonces nuestra clase paciente. Lo siguiente que tenemos que ver es nuestra clase doctor, que es básicamente lo mismo que paciente, pero en vez de poner es asegurado, es lo mismo que paciente, pero en vez de poner es asegurado, vamos a poner la especialidad. Y no hace falta declarar ningún método porque así está definido nuestro ejercicio. Vamos entonces a nuestro código y vamos a declarar nuestra clase doctor, que va a agregar también de persona. Entonces declaramos indicamos el atributo que va a tener con su tipo, que es string, y declaramos el método inicializador, que va a ser muy parecido a esto, con la diferencia de que esto va a ser especialidad y va a ser de tipo string. Para esto también le llamamos al super, o sea, al método inicializador de la clase persona en sí. Y ahora sí inicializamos el atributo especialidad de la clase doctor con el parámetro que pasamos. Y lo siguiente sería el método str, que podríamos reutilizar también de lo que ya usamos en paciente. Ahí, y en vez de es asegurado, vamos a hacer especialidad. Y acá, en vez de es asegurado, especialidad. Muy bien. Ya tenemos declaradas todas nuestras clases para la clase persona, la clase paciente y la clase doctor. Tenemos ya nuestro módulo persona. Ahora, aplicando los conceptos de modularidad que estuvimos viendo, vamos a probar estas clases, pero nosotros no queremos que se pruebe en todos los casos, solamente queremos probar ahora ejecutando el archivo persona.py en específico. Cuando nosotros importamos nuestro archivo no queremos que se ejecute. Para eso entonces utilizamos una sentencia que era chequear el valor de esta variable global que se llama name y ver si es igual a name. Y si era esto, entonces ejecutamos un método que podemos definir, que va a retener nada. Y ahora sí, podemos declarar, por ejemplo, un paciente P1 y tenemos que pasar los nombres, por ejemplo, Juan, el apellido, no sé, Pérez, la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a decir que Juan no es asegurado, entonces vamos a poner esto false. Entonces, print P1, vamos a guardar y para ejecutar vamos a abrir nuestro terminal y vamos a ejecutar con Python persona.py. Muy bien, vemos entonces que funcionó. Podemos declarar nuestra variable y vemos que puedo imprimir su representación en forma de string. Eso está funcionando bien entonces. Podemos hacer lo mismo con doctor. Entonces, declaramos d1 igual a doctor y el doctor va a tener el nombre Raquel, apellido Ayala y podemos poner cualquier número de cédula por favor. Y vamos a decir que esta doctora Raquel Ayala es traumatóloga. Entonces, la especialidad traumatología. Print d1 y vamos a ver si esto está funcionando. Vemos entonces que imprimió entonces la representación en forma string de nuestro paciente y también de nuestra doctora. Está funcionando esto. Ahora vamos a probar si funciona nuestro método contratar seguro. Para eso vamos a añadir la sentencia p1.contratar seguro y vamos a volver a imprimir. Vamos entonces a nuestro terminal, corremos y vemos entonces que inicialmente esto era false y ahora se convirtió en true. Eso está funcionando entonces. Ya tenemos funcionando entonces nuestro módulo persona con las clases persona, paciente y doctor. Vamos a borrar esta pantalla para los siguientes ejemplos que vamos a estar viendo. Una vez que tenemos terminado esto, vamos a guardar y vamos a ejecutar, vamos a seguir con nuestro código. Lo siguiente que podríamos hacer es la clase consulta, que tiene estos atributos: paciente, doctor, fecha, hora y fue efectuado. Como necesitamos paciente y doctor, tenemos que importar eso del módulo persona que habíamos creado anteriormente. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar consulta.py y acá vamos a hacer nuestra sentencia de importación. Como ya sabemos exactamente los objetos o los nombres que vamos a querer usar, podemos decir entonces from, persona, import, y nosotros solamente necesitamos paciente y doctor. Podríamos decir entonces que persona para nosotros es realmente una interfaz. Nosotros no querríamos inicializar
O sea, no tendría sentido para una consulta que alguien sea solamente una persona y no un paciente o un doctor. ¿Por qué? Porque no sabríamos, o sea, se nos perdería algún dato ahí. En el caso de que declaremos una persona en vez de un paciente, no sabríamos si es asegurado o no. Y en caso de que sea una persona en vez de un doctor, no sabríamos su especialidad. Entonces podríamos decir que persona es para nosotros una interfaz o una clase abstracta que no se debería poder instanciar. Vamos a dejar así nomás, pero eso cómo podríamos implementar. Por ejemplo, definiendo algún método que sea común a paciente y autor, pero que declaramos como virtual puro o como abstracto en esta clase, y eso va a ser obligatorio implementar dentro de estas clases. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a consulta. Declaramos entonces nuestra clase consulta, que decían que tienen estos atributos. Paciente, doctor, vamos a ir escribiendo. Paciente, que va a ser de tipo paciente. Doctor, que va a ser de tipo doctor. Fecha, que va a ser de tipo STR. Hora, que va a ser de tipo STR. Para esto también podríamos utilizar el módulo datetime, por ejemplo, que viene incluido en Python. Pero eso vamos a dejar para otras clases, para otras partes de la lección. Ahora vamos a enfocarnos bien en los conceptos que tienen que ver con herencia y todo lo demás. Lo último que nos falta entonces es fue efectuado, que va a ser de tipo bool. Esos son entonces los atributos con los que vamos a trabajar en consulta. Habíamos dicho también que vamos a tener un atributo que va a ser de la clase. Cuando nosotros tenemos un atributo de clase, no tenemos que inicializar, o sea, no tenemos que declarar en el inicializador, sino que tenemos que declarar afuera. Para eso entonces venimos acá y escribimos costo, podemos poner mayúsculas ya que es una especie de constante, igual a 50.000. Este guión bajo acá sirve para hacer más legible nuestro código. Es mucho más fácil decir 50.000 que así, porque podríamos confundir con 500.000 o 5.000, entonces esto nos permite hacer separaciones y poder hacer más legible nuestro código. Ahora sí vamos entonces con nuestro método inicializador, que va a recibir la instancia misma, va a recibir el paciente, que tiene que ser el tipo paciente, el doctor, que tiene que ser el tipo doctor, la fecha, que tiene que ser el tipo string, la hora, que debe ser el tipo string, y fue efectuada vamos a dejar como false siempre. O sea, nosotros no vamos a cargar consultas que hicieron en el pasado, sino que vamos a hacer como agendamiento de consultas que son para el futuro. Entonces, inicialmente siempre van a ser falsas. Podríamos declarar también como fue efectuada y darle un valor por defecto false. Para este caso vamos a dejar así nomás. Entonces decimos self.paciente igual a paciente, self.doctor igual a doctor, self.fecha igual a fecha, self.hora igual a hora, y self.fue efectuado igual a false. Muy bien. Podemos fijarnos tras nuestro diagrama UML para ver qué más tenemos que implementar. El método cobrar. Eh, para cobrar nosotros tenemos que saber ya el costo que tenemos que tener. Entonces primero vamos a hacer nuestro método calcular costo. Entonces decimos def calcular costo, recibe self, y esto ¿qué va a retornar? Va a retornar un entero. Vamos a asumir que todos nuestros sistemas trabajan en guaraní, entonces nos vamos a especificar la moneda. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el costo de un... O sea, ¿cuál es la consigna para este problema? Es decir, si un paciente es asegurado, le hacemos un descuento de, no sé, de 20 o 30% en su consulta. Para eso, entonces, tenemos que chequear si el paciente es asegurado o no. Entonces decimos if self.paciente.es asegurado. Entonces, si esto es verdadero, entonces retornamos self.costo y esto multiplicamos por el valor que va a tener al final nuestra consulta, que puede ser, en caso de aplicar un descuento de 20%, esto va a ser 0.8. Y si no fue asegurado, entonces retornar self.costo. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer nuestro método cobrar, que para nuestro caso en particular vamos a hacer que imprima nomás un mensaje. En un programa real esto llamaría a alguna función que tenga, no sé, algo en la base de datos o algún sistema de cobros. Para nuestro caso vamos a implementar el funcionamiento en sí, pero no vamos a saber cómo funciona, entonces vamos a reemplazar eso, vamos a pretender que eso funcione imprimiendo nomás un mensaje y cobrando el costo al paciente de nombre y apellido. Entonces definimos nuestro método cobrar, que recibe self, y va a retornar null. Para un caso de uso, podríamos decir que esto retorne un booleano, en el que true es si se logró completar la transacción y false si no se logró completar la transacción. Como nosotros vamos a imprimirnos, vamos a dejar el null y vamos a hacer nuestra sentencia de impresión. Print f. Y vamos a hacer un salto de línea y decir cobrando. Y acá le invocamos entonces a calcular costo. Self.calcular costo.
y podemos hacer nuestro salto de línea a self.paciente.nombre y después self.paciente.apellido. Muy bien, tenemos ya funcionando entonces nuestro método cobrar. Lo siguiente que deberíamos hacer, según nuestro diagrama UML, es el método efectuar, ¿sí? Que lo que va a hacer es invocar el método cobrar y a partir de ahí cambiar el atributo fue efectuado a verdadero. Vamos entonces a nuestro código y acá decimos def efectuar, que va a recibir self y retorno nada. Entonces lo primero que hacemos es cobrar. Acá sí invocamos con el guión bajo porque estamos trabajando dentro de la clase. La idea sería que una persona que trabaja con el módulo consulta no acceda al método cobrar directamente, pero como estamos trabajando dentro de la clase, nosotros tenemos conocimiento de cómo funciona eso. Y después asignamos self.fue efectuado igual a true. Muy bien, ya tenemos entonces init, calcular costo, cobrar y efectuar. Lo que nos faltaría entonces es la representación en forma de string. Vamos a hacer eso ahora entonces. Decimos entonces def str recibe self y retorna un string. Para eso entonces podemos decir return y nuestro primer texto que sea algo que indique que estamos trabajando con una consulta. Copiamos, pegamos esto, hacemos nuestro salto de línea, ahí. Entonces paciente, y acá le invocamos al método str de paciente que dijimos que es con str. No se hace, por ejemplo, esto no es una buena práctica, sin embargo tenemos que pasarle el objeto como parámetro al constructor de un string. Okay. Lo siguiente que podríamos ponerle es quién es el doctor en la consulta, entonces el doctor, y ahí entonces le pasamos str de self.doctor acá. Lo siguiente, hacemos lo mismo para la fecha, y acá no hace falta pasarle str, sino que como fecha ya es directamente un string, le pasamos así. Hacemos lo mismo entonces para hora, self.hora. Y para fue efectuado, podemos preguntar fue efectuado. Y acá pasamos entonces self.fue efectuado. Y podemos agregar también el costo total. Ya para saber, entonces podemos poner acá costo. Y acá ponemos entonces self.calcular costo. Muy bien. Y acá entonces podemos cerrar también con otros asteriscos para que quede eso. Muy bien, vamos a probar ya nuestros métodos que acabamos de declarar en la clase de consulta. Vamos a aplicar lo mismo que habíamos hecho antes. If main igual a main. Entonces vamos a ejecutar nuestro método main y vamos a definir nuestro método acá. En nuestro método main, ¿qué podemos hacer? Primero tendríamos que declarar, como para inicializar una consulta, necesitamos un paciente y un doctor. Tendríamos que sacar eso de otro lado. Podemos copiar más directamente lo que habíamos hecho para probar paciente. Entonces, acá copiamos esto. Y lo mismo para el doctor. Y podríamos, por ahora vamos a dejar así. Vamos a crear entonces nuestra primera consulta, que va a ser C1 igual a consulta. Tenemos que pasarle un paciente, un doctor, una fecha. Podríamos agendar para un día de estos, por ejemplo 8 de septiembre del 2021. Y la hora, que sea a las 15 horas. Vamos a ver entonces si está funcionando print C1. Y vamos a guardar y vamos a ejecutar entonces Python. Ahí, Python consulta.py. Muy bien, vemos que está funcionando muy bien esto porque queda se imprime la consulta. Y lo siguiente que tenía que imprimirnos era el paciente, el doctor, la fecha, la hora, si fue efectuado y el costo. Bien, como Juan Pérez nos ha asegurado, el costo total es 50.000 guaraníes. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiéramos cambiado acá? Le decíamos true y guardamos. Ahora volvemos a correr esto. Vemos entonces que le hice un descuento del 20%. ¿Sí? Podríamos invocar también al método c1.efectuar y después volver a imprimir c1 y vamos a ver cómo funciona eso. Ok, esta es la primera impresión. Vemos que sí es asegurado, el costo es 40.000. Después ejecutar la línea cobrando 40.000 guaraníes a Juan Pérez y vemos entonces que
esta consulta ya fue efectuada. Ya vamos progresando entonces nuestro programa, ya vamos haciendo cosas un poco más complejas. Veo que me falta un espacio en este, así que vamos a agregar en cobrar. ¿Dónde está? Acá. Al ejecutar ahora entonces sí debería poner el espacio. Muy bien. Ahí está. Lo siguiente que deberíamos hacer entonces según nuestro diagrama UML es declarar esta clase consulta urgencia. Vamos a hacer eso entonces heredando de consulta. Venimos entonces acá y decimos class consulta urgencia que hereda de consulta. Esto que va a tener de diferente a consulta normal, va a tener que costo es igual a 70.000 guaraníes. Lo siguiente que deberíamos hacer es llamar al inicializador y al str. El init podemos sacar directamente de acá, ya que va a tener los mismos parámetros. Y lo que vamos a hacer es invocar al init de la clase padre. Entonces hacemos super.init y le pasamos los parámetros que son paciente, autor, fecha y hora. Y para el str lo que podemos hacer es lo mismo. Esto retorna un str y podemos retornar entonces como primera línea un anuncio grande que diga que esto es una urgencia. Escribimos urgencia y hacemos así. Y a esto le concatenamos lo que retorna super.str. Muy bien, recordemos que cuando nosotros invocamos a métodos de la clase padre utilizando super, ya no hace falta pasarle self. Si hubiéramos hecho, por ejemplo, consulta.str, sí teníamos que pasarle parámetros self, pero al usar super ya no hace falta. Con esto entonces podríamos probar nuestro main otro paciente, otro doctor y otra consulta para hacer funcionar la consulta de urgencia. Para eso entonces vamos a duplicar esto, vamos a llamarle paciente 2 y nos vamos a cambiar el nombre. En vez de Juan se va a llamar Joel. Y si vamos a cambiar el número de cédula, vamos a ponernos número aleatorio ahí, vamos a poner false. Y el otro doctor, vamos a ponerle Rubén y vamos a cambiarle también y vamos a decir que este es pediatra. Entonces vamos a crear nuestra siguiente consulta. Este ya sabemos que funciona, así que vamos a dejarlo más así, comentado, y vamos a decir C2 igual a consulta urgencia. Y esto tiene que recibir un paciente, que va a ser P2, un doctor. Una fecha, podemos decir que es hoy. Hoy es 7 de septiembre del 2021 y que por ser de urgencia fue a las 1 de la mañana. Podemos hacer. Entonces vamos a ejecutar estas mismas líneas, pero cambiándole C1 por C2. Ok, vamos a guardar ahí y vamos a efectuar nuestro. Muy bien. Vemos entonces que tenemos una consulta de tipo urgencia. La persona se llama Joel Pérez, nos ha asegurado. Entonces el costo de la consulta es 70.000 guaraníes. Se le cobra 70.000 guaraníes. Y vemos entonces que al final ya fue efectuado, se vuelve en true. Vemos que está funcionando entonces ya nuestra clase consulta y nuestra clase consulta urgencia. Lo que nos faltaría a partir de ahora es declarar nuestra clase hospital, según lo que tenemos en nuestro diagrama UML. Para eso podríamos crear otro módulo. Vamos entonces a nuestro editor de texto. Creamos un archivo que se llame hospital.py. Muy bien. Para poder usar esto acá, vamos a tener que hacer algunas importaciones, como por ejemplo, from persona, vamos a tener que importar paciente y doctor. Y también de consulta, vamos a tener que importar consulta y consulta urgencia. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer ya es declarar nuestra clase en sí, que es hospital. Y vamos a poner ya acá los atributos que va a tener. Dijimos que va a tener un nombre, que va a ser tipo string. Vamos a poner una dirección, que va a ser tipo string. Y una lista de consultas, que va a ser de tipo lista. Y ahora, algo que nos ayuda mucho, que es a partir, creo, de Python 3.9, es que nosotros podemos decir ya, o sea, podemos indicar cuál va a ser el contenido, el contenido de las listas, cuál va a ser el tipo de datos que va a contener. Para eso utilizamos este operador y le decimos consulta. Ahí. Entonces acá estamos diciendo que esto va a ser una lista de consultas. Esto es muy útil a la hora de leer códigos, sobre todo. Si miramos nuestro UML otra vez, vemos que tenemos que crear los métodos init, agregar consulta, eliminar consulta, buscar consulta por paciente, buscar consulta por doctor y la representación en forma de string. Vamos a hacer entonces init y str primero. Tenemos entonces def init, que recibe self, y tiene que recibir un nombre y una dirección. Esto va a ser de tipo str, y esto va a ser de tipo str también.
Y lo que vamos a hacer es self.nombre igual a nombre, y self.dirección igual a dirección, y self.consultas igual a una nueva lista vacía. ¿Sí? Vamos a asumir que cada vez que creamos un hospital no van a haber consultas ya precargadas. Okay. Para este caso, sobre todo cuando trabajamos con listas, sí es, digamos, importante atender a los getters y a los setters a que esto no sea tan accesible directamente, digamos, desde afuera de la clase. Entonces sí nos convendría trabajar entonces con el decorador property, y acá ponemos consultas, que va a ser list, y que va a contener consulta. ¿Para qué haríamos esto? Para hacer acá algún tipo de validación. Indicar, o sea, verificar si es de tipo lista o lo que sea. Entonces, eso sí es, cuando trabajamos con listas o cosas así, sí conviene hacer. Ahora, en la vida real, muy difícilmente almacenemos cosas solamente en una lista y en tiempo de ejecución nomás. Realmente, consultas sería algo que estaría también almacenado en una base de datos o algo así. Y al implementar, no sería una lista en sí, sino que es eh, traer la lista de todas las consultas, va a ser un método que llamamos la base de datos o lo que sea. Lo que nosotros hacemos con la lista es emular nomás ese comportamiento. Entonces, podemos dejar esto acá para ver qué se puede hacer, lo podemos eliminar nomás realmente, ya que no va a tener tanta utilidad, digamos. O sea, más que hacer validaciones, ahora mismo no le veo tanto sentido. Bueno, y lo siguiente es def str, que recibe self y retorna un string. Para eso, podríamos primero indicar que es un hospital, poniendo algún símbolo hospital. Copiamos todo este texto y sumamos. Okay. Lo que nos interesaría saber del hospital es el nombre, la dirección y las consultas. Para el nombre, hacemos self.nombre, que tiene que estar acá dentro de las comillas, más dirección, y acá hacemos self.dirección, y le sumamos un consultas. Muy bien, ¿qué va a pasar si yo acá directamente le invoco a nuestro método, o sea, al atributo consultas de nuestra instancia? Vamos a probar. Vamos a escribir if name igual a main. Vamos a ejecutar el método main y acá vamos a definir nuestro método main, que retorna known. Y vamos a instanciar entonces un hospital. Podríamos decir entonces h1 igual a hospital, y de nombre vamos a poner el hospital de clínicas. Su dirección, Mariscal López y Coronel Casal. Y esos son todos los parámetros que recibe. Entonces vamos a hacer ahora print de h1 y vamos a ir a nuestra terminal para poder ejecutar ese código. Vamos a borrar la pantalla y vamos a ejecutar entonces, en vez de consulta, vamos a ejecutar hospital.py. Bueno, ahora mismo está imprimiendo nada porque, o sea, está imprimiendo así porque la lista está vacía. Vamos a crear entonces una consulta. Para eso podríamos ir directamente ya a la consulta que habíamos creado antes. Por ejemplo, copiando esto y copiando la consulta. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que todavía no vamos a poder agregar la consulta porque no tenemos todavía nuestro método de agregar consulta, así que vamos a hacer algo provisorio. Vamos a decir h1.consultas.append y c1. Entonces, eso vamos a dejar para probar nomás. Y ahí. ¿Cuál es el problema con lo que hicimos hasta ahora? Que tenemos esta, que él imprime la dirección de cada objeto, le imprime su representación en forma de string. Para eso, entonces, lo que podríamos hacer dentro de nuestro código es, antes de retornar, declarar una variable cualquiera, out o texto, lo que sea, y declaramos como un string vacío. Y ahora iteramos sobre nuestra lista de consultas. Y lo que hacemos es, a texto, le sumamos la representación en forma de string de cada elemento. Entonces acá, en vez de retornar self.consultas, retornamos texto, que ya habíamos visto también anteriormente, lo volvemos a hacer. Así que vamos a la terminal para ver si eso funciona. Tenemos un error, porque me faltó el in, for i, in. Ahora sí. Vemos entonces que para consultas ya me imprimió la representación en forma de string de la consulta y no me imprimió la dirección de memoria como había estado sucediendo hasta acá. Bueno, me faltan entonces los métodos agregar consulta, eliminar consulta, buscar consulta por paciente y buscar consulta por doctor. Vamos a empezar entonces con agregar consulta. Vamos a eliminar esta línea y vamos a
Vamos entonces def, agregar, consulta, recibe self y recibe una consulta que es de tipo consulta. Esto no retorna nada. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente es self.consultas.append consulta. ¿Sí? Acá podríamos también hacer otro tipo de validación, viendo si consulta es de tipo consulta y cosas por el estilo. El siguiente que tenemos es eliminar consulta. Entonces def eliminar consulta, recibe self y recibe una consulta también, que va a ser de tipo consulta, y no retorna nada. O podríamos decir que retorna también la consulta que se eliminó, pero como ya estamos pasando como parámetros, eso no tiene tanto sentido. Entonces podemos decir self.consultas. Podríamos iterar realmente, podríamos decir for i in self.consultas y ahí decimos if i es igual a consulta, self.consultas.remove i. Creo que hacer directamente remove consulta funciona. No estoy tan seguro, pero esto seguro que sí funciona. Es cuestión de probarlo. El otro método que tenemos es buscar consulta por paciente, que lo que tiene que darnos es una lista con todas las consultas de un determinado paciente. Vamos entonces a declarar buscar consulta por paciente, que recibe self, y un paciente que es de tipo paciente. Y esto retorna entonces una lista de consulta. ¿Cómo buscamos? O sea, ¿cómo creamos esa lista? Primero podemos crear una lista vacía. Lista igual a una lista vacía. Ahora, buscamos en nuestra lista de consultas si esa consulta tiene un paciente que es igual al paciente que se pasó como parámetro. Entonces lista.append y le pasamos ahí. Y al final entonces lo hacemos retornar lista. Y para buscar consulta por doctor sería básicamente la misma implementación, solamente cambiamos el nombre y en vez de paciente, esta va a ser doctor, va a ser de tipo doctor, y acá cambiamos también doctor, y esto es el punto doctor. Tenemos funcionando ya ahí entonces nuestro módulo, nuestra clase hospital. Ok, deberíamos probar esto si está funcionando. Nos conviene crear más de una consulta, entonces habíamos declarado ya cuando hicimos para consulta varios pacientes, entonces vamos a copiar también acá el segundo paciente y el segundo doctor. Entonces creamos nuestra segunda consulta, que también ya habíamos declarado acá. Muy bien. Vamos a separar esto para que no se nos encima. Hay paciente 2, doctor 2 y consulta 2. Muy bien, entonces ahora sí. Decimos h1.agregar consulta y le pasamos ahí C1. Lo mismo para C2. Entonces ahora vamos a imprimir nuestro hospital y vamos a ver si está funcionando todo lo que hicimos. Vamos a lanzar nuestra línea de comandos y vamos a volver a ejecutar. Bueno, lo primero que imprime es la lista de consultas. O sea, tenemos el hospital, las consultas. La primera consulta es la del paciente Juan Pérez y la doctora Raquel Ayala, que es esto, y que todavía no fue efectuado, entonces es false. La siguiente consulta es la de Joel Pérez, el doctor Rubén Ayala, y el no asegurado se le cobra 70.000. Muy bien. Podríamos probar entonces ahora buscar consulta por paciente. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál sería el problema si yo otra vez hago print h1.buscar consulta por paciente y le paso p1? ¿Sí? Al correr esto, vamos a ver que vamos a tener un problema que había antes acá. Antes de imprimir, o sea, puse acá. Bueno, él imprime la dirección en memoria, o sea, la dirección en memoria de cada elemento de esa lista de consultas. Entonces, una solución sería modificar el tipo de datos de retorno de este método, que en vez de una lista retorne un texto, o sea, una lista de textos que contengan las consultas. ¿Cuál sería el problema con hacer eso? Que eso solamente me serviría para el tipo de programas que hacemos que imprimen pantalla. Ahora, si yo esto estuviera utilizando en un sistema de verdad, a mí me va a interesar acceder a cada uno de esos elementos, o sea, cada atributo de una consulta, más que solamente su representación por string. Entonces nos conviene dejar esto así. Y para poder leer, lo que hacemos nomás es, al final, iterar por esta lista. Entonces, borramos esto y decimos for y in. Ahí. Y lo que hacemos con esto es print y. Vamos a correr entonces esto ahora. Y vemos entonces que ahora sí funciona. Imprimió la consulta y no su dirección en memoria. Podríamos probar lo mismo para buscar consultas por doctor.
Entonces, en vez de crear una consulta con el segundo autor, vamos a crear con el mismo autor. Y acá le pasamos B1. Y esto vamos a comentar. Y vamos a comentar esto también para que solamente se ejecuten esas líneas. Vamos entonces a nuestro terminal. Borramos la pantalla y no imprimió. ¿Por qué no imprimió? Porque era por paciente y teníamos que cambiar esta por doctor. Ahora sí. Muy bien, vemos entonces que imprime todas las consultas de un determinado doctor. Entonces acá siempre sabemos que el doctor va a ser la que la Ayala. Y son todas las consultas para ese doctor. Con eso entonces terminamos nuestro módulo, o sea, nuestro paquete completo que sería de hospital con sus consultas y con sus personas. Ahora, si nosotros quisiéramos utilizar esto como paquete, entonces, ¿qué era que teníamos que hacer? Tendríamos que mover todo esto a una carpeta, vamos a llamarle paquete o package, como sea, y mover estos archivos ahí. Y aparte crear un nuevo archivo que se llamaba init.py. Y ahora entonces, ¿qué queríamos utilizar de esto? Queríamos utilizar from hospital, por ejemplo. Entonces, from hospital, import hospital. Podríamos querer utilizar las consultas también. Entonces, from consulta, import consulta y consulta urgencia. Y from persona, import paciente y doctor. Entonces, ya tengo declarado mi paquete, mi módulo que va a ser solo un hospital. Y ya puedo utilizar esto dentro de esta carpeta, lo que es crear ahí un name y ahí hacer uso de todas esas clases que estuvimos creando. Cualquier duda me pueden dejar en el aula virtual o en los comentarios de este video o donde les parezca mejor. Traté de explicar la mejor forma, espero que les haya sido útil. Así que dejamos esta clase, este video por acá.